Saludos y bendiciones. Bienvenidos al How Podcast, donde hablamos sobre los principios y valores de un adorador. Nuevamente los directores de este programa les saluda y les da bienvenida. Jonathan, ¿puedes saludar a la audiencia? Bendiciones a todos. Hoy creo que es el primer programa que vamos a grabar totalmente en español. Entonces, por primera vez vamos a estar cómodos y sin trabarnos, ¿verdad? Esperamos. Amén, amén. Christian. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Como dice Jonathan, completamente en español, entonces me siento como un pez en el agua a la hora de compartir y estoy muy emocionado por escuchar lo que el siervo de Dios tiene para compartir para todos nosotros y todos ustedes también que nos están escuchando. Amén, amén. Hoy tenemos también la bendición y el privilegio de tener con nosotros a pastor y salmista, nuestro amado hermano Marvin Tovar, desde el bello país de Guatemala. Guatelinda, ¿verdad, pastor? Un abrazo a la distancia. ¿Cómo estás, siervo? Adiós, gracias, muy bien, Levi, gracias por la invitación tan, pero tan amable de poder estar acá con ustedes. Es un hermoso privilegio que el Señor me regala de poder compartir con ustedes y muy agradecido de estar con ustedes una vez más acá desde la bella Guatemala, pasando de todo un poco, pero de la mano del Señor Gloria a vamos para Dios. adelante con su ayuda y con la confianza puesta en Él. Así es. Muchas gracias por aceptar la invitación y yo sé que vamos a tener una conversación que nos va a ayudar mucho a nosotros, vamos a aprender mucho y también a aquellos que han de oír también este programa. Mis compañeros y yo tenemos varias preguntas que quisiéramos hacer, pero yo quisiera empezar con lo siguiente. Eh, Podemos ver que cuando leemos los libros de los profetas, ya para terminar el Antiguo Testamento, podemos ver cómo una y otra vez Dios se dirige a su pueblo, a Israel, para llamarles a reconciliación con Él. Pero en vez de que Israel preste oídos y vuelva su corazón, vemos como más se pervierte y más se prostituye. Y algo que me llama mucho la atención, Pastor Marvin, y quisiera yo iniciar con esta pregunta, y está en Oseas capítulo 4, versículo 15, donde Dios le habla una vez más al pueblo de Israel por medio de boca de su profeta. Y dice lo siguiente: si tú, Israel, te prostituyes, que a lo menos no peque Judá. Mm. Y quisiera iniciar con esta pregunta, pastor, porque ¿ha pecado Judá en este tiempo? Y si ha pecado, ¿en qué ha fallado Judá? ¿En qué ha fallado la alabanza? Otras versiones son más específicas a qué pecado se refiere y dice que no se prostituya también Judá. Entonces yo quisiera iniciar preguntando, pastor, ¿se ha prostituido Judá? ¿Ha pecado Judá? ¿Qué ha sido el error de Judá en este tiempo? Wow, eso es como que un tráiler te pasa encima, ¿verdad? Porque definitivamente acá no hay uno solo que no le haya fallado a Dios. Amén. A ninguno de nosotros. Prostituirse es venderse a un mejor precio. Mm, Eso es en realidad. Y cada vez que nosotros dejamos a Dios de lado y elegimos otro tipo de cosas, es una actitud de prostituirse. Cada vez que nosotros nos damos a otras cosas, en lugar de darnos a aquel que nos compró y que nos redimió, porque una cosa es que Dios nos compre y al principio de todas las cosas somos de Dios. Él nos hizo. Es lo que dice aquel salmo: Señor, somos hechuras tuyas, la obra de tus manos. Le pertenecemos a Dios por derecho, pero por voluntad propia, cada uno se fue por su propio camino. Y además de eso, Dios nos redimió. Eso quiere decir que compró lo que ya era suyo. wow. Amén. Y entonces definitivamente nosotros debemos de tener esa claridad acá. Judá se ha prostituido, Judá se ha corrompido. Y no lo digo por nadie más, lo digo por mí. Porque generalmente nosotros somos hombres infieles. Estamos constantemente fallando a Dios. Yo pienso que eso de fallarle a Dios nos debe de dar un corazón para acercarnos cada vez más a Él en lugar de alejarnos. El gran delito de la humanidad es que, sabiéndose pecador, se ha alejado de Dios en lugar de acercarse al único que tiene la capacidad
de poder cambiar nuestra vida pecaminosa y darnos una vida totalmente nueva y distinta. Y entonces, si vamos a ver a Judá como el prototipo de lo que hoy somos, gente que nos dedicamos a la ministración, a la alabanza, a la enseñanza de la adoración y todo eso, claro que sí, claro que sí. No ha quedado ni uno solo. Sin embargo, me hace recordar esto, lo que sucede en ese escenario de Apocalipsis, cuando el cielo entero se pone a llorar porque no hay uno solo digno de abrir los rollos. Y aparece uno, un cordero que se ve inmolado, pero está de pie. Ahora, la figura es esta, el cordero inmolado. Para inmolar un cordero había que abrirlo, sacar sus vísceras y dejarlo expuesto para que entonces se pudiera sacrificar en holocausto. Pero este cordero estaba como inmolado, tenía las señales de su sacrificio. Tenía sus manos y sus pies horadadas y un costado abierto, pero estaba de pie. Y este cordero fue el único digno de abrir los sellos. Ahora, hay un cordero para nosotros, hay alguien que nos hace propicios, hay alguien que a pesar de todas nuestras fallas, de nuestras infidelidades, y a pesar de todos los errores que cometemos, nos hace propicios en su sangre. Por eso esa parte del lugar santísimo, y perdón, ya me extendí demasiado, pero esa parte del lugar santísimo se llama propiciatorio. Lo que nos hace propicios. La sangre se ponía allí encima. En inglés me encanta mucho más en inglés porque se llama the seat of mercy, el asiento de la misericordia, el trono de la misericordia. Y entonces es allí donde nosotros tenemos aceptación y podemos entrar libremente, confiadamente, como dice en la carta a los Hebreos, a la presencia de Dios. Pastor, perdona, una pregunta, si me permite. ¿Qué piensa usted entonces cuando Con mucho gusto, sí. en Apocalipsis 11, cuando Juan cuenta que a él le dieron una vara de medir y le dijeron, mide el templo, mide el altar y a todos los que en él están adorando, pero no midas el atrio, porque el atrio ya se le fue entregado a los paganos? ¿Cómo ve eso usted el día de hoy como en representación espiritual de lo que está pasando hoy? Mira, tristemente hoy hay música para gente de todo tipo. Hoy se nos ha olvidado que la música, la intención era que fuera un medio y no un fin. Hoy la música es un fin. Hoy tenemos gente adorando la adoración, gente adorando la música. Y el atrio era incluso para los gentiles. Tenemos gentiles en la iglesia del Señor, tenemos gente que no ha nacido de nuevo. Claro. Y quizás lo más fatídico es que tenemos gente que no ha nacido de nuevo en los altares y en los púlpitos de las iglesias, porque hoy la modalidad de hoy es con que pueda tocar, con que pueda cantar, va para adentro, va para arriba. Ajá. Y es ahí donde yo creo que estamos fracasando, porque Dios es el que anda buscando adoradores. Yo no me atrevo a decir que soy un adorador. Eso lo sabrá Dios. Wow. Y lo sabrá el apóstol Juan, que es el que le va a tocar con la vara a medir a los que hayamos trascendido el atrio. Sí. Los que hayamos trascendido el atrio, los que dejemos de oír para que nos guste y empecemos a cantar para que a Dios le guste. Porque nuestro gran problema hoy es de que, lo dije yo en algunas otras reuniones que he tenido y algunas conversaciones que hay en las redes acerca de este tema. Yo decía, el gran problema hoy es de que la adoración está girando en torno al hombre. Es algo antropocéntrico, es hacia el hombre, no es hacia Dios. Y la Biblia tiene todos los términos y todos los lineamientos que Dios deseaba para que nosotros pudiésemos adorarlo a Él. Y lo primero que aparece en la Biblia como una manifestación de adoración para Dios es un altar. Y luego aparece el tabernáculo de Moisés, y luego aparece el tabernáculo de David, y entonces luego vemos una transición entre los sacerdocios de Leví, el sacerdocio de Melquisedec. Y bueno, hay varias transiciones ahí que hay que ponerles atención para verdaderamente definir cómo deberíamos nosotros de estar adorando a Dios. Ahí es donde yo creo que la lucha de hoy en día es meternos al lugar santo, a lo menos, y empezar a tener palabra revelada como lo había en el lugar santo. Recordemos los utensilios del lugar santo. Hay un incensario, gente que ora,
gente que ora, gente que no se mantiene solamente con su instrumento, gente que su instrumento no es su devoción, gente que su devoción es la oración, gente que se sienta en la mesa y gente que la mesa la alumbra el candelero de oro. Y entonces es gente que tiene iluminación de la palabra, gente que puede ver hacia la palabra y dejarse guiar por la palabra, y no solamente dejarse guiar por las canciones. Las canciones crían atmósferas, pero al final de cuentas las canciones no nos llevan a ningún lado, excepto si las canciones contienen la verdad escrita de la palabra de Dios. Mm. Wow. Bueno, Marvin, si me permite una pregunta, complementando un poco lo que estaba diciendo Jonathan y usando una palabra que estaba exponiendo ahorita Leví, prostitución. Me parece una palabra muy fuerte, pero si está escrito es porque el Señor lo ve como lo que es, ¿verdad? Es una mezcla, es una aberración. Yo entiendo prostitución, que es vender el cuerpo a cambio de una remuneración económica. Y no puedo evitar el pensar en la siguiente palabra, farándula cristiana. Y ese es un tema que tocamos en el podcast anterior. Se puede exprimir mucha información, hay mucho caudal dentro de ese tema, pero quisiera preguntarle, ¿cuál es su postura? Yo sé que es una pregunta difícil, no porque sea difícil responderla, sino porque hay que tener cuidado de no herir susceptibilidades, pero ¿cuál es, en su punto de vista, cuál es su postura respecto a la farándula cristiana hoy? Bueno, es lamentable porque a unos siglos atrás, con el romanticismo y el renacimiento y toda esta temporada que la humanidad pasó, unos siglos atrás, era la iglesia la que le imprimía el paso a la música en el mundo conocido. Era la gente secular la que iba a las iglesias a escuchar a personajes como Johann Sebastian Bach, por ejemplo, a escuchar las obras de arte de este hombre que era un cristiano hecho y derecho. Ah, Hoy en día, pues somos nosotros los cristianos los que andamos espiándole la ventana al diablo. Y entonces andamos viendo ahí qué anda Sí. haciendo el mundo y qué anda haciendo el enemigo, Ja, porque el espíritu del mundo es el espíritu del diablo. yeah. Y entonces somos nosotros los que le andamos espiando la ventana al vecino y espiándole al diablo, pidiéndole limosna al diablo. Wow. Estamos olvidando sin lugar a dudas que cuando la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, eso incluye la música, eso incluye la música, eso incluye todo lo que tiene que ver con la música. Casi nunca vemos a Jesús como un músico, pero si Jesús es Dios, que yo lo confieso, lo creo, lo publico, Amén. si Jesús es Amén. Dios, ¿qué clase de músico sería Jesús? Sería como esos músicos que tenemos en algunas plataformas de iglesias que se andan gritando ahí entre los cultos Santo. las tonalidades o las notas de las canciones, re, fa sostenido, la, y que son incapaces de aprenderse una canción para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Santo. Yo no creo. Jesús ha de ser el mejor músico de toda la historia. Jesús debe de ser el mejor de toda la historia. Y entonces cuando vemos a Jesús desde ese punto de vista, yo creo que no tendríamos que pedirle limosna al diablo para saber qué música tocar, cuál es la tendencia del momento, cuáles son las melodías pegajosas. No deberíamos ni siquiera andar buscando melodías pegajosas. Los compositores cristianos genuinos no deberíamos de andar buscando armonías en otras canciones seculares, porque simple y sencillamente, si conociéramos el carácter de Dios, sabríamos qué le gusta. Y yo, por Mm. tal vez verlos a cada uno de ustedes, en su forma de vestir, en su forma de comunicarse, casi puedo intuir qué clase de música les gusta, porque la música es algo muy personal y tiene que ver mucho con el carácter de las personas. Si nosotros conociésemos un poquitito el carácter de Dios, podríamos definir si a Dios le agrada que le cantemos reggaetón o no. Wow. Mm. Y no me Ujú. quiero meter a este sector donde todo el mundo tiene acné, ¿verdad? Este sector donde cualquiera le lastima, cualquiera le ofende y cualquiera sale a la defensa. No, solamente hablo de la personalidad de Dios.
Jesús le dice a la samaritana, ustedes los samaritanos no saben lo que adoran. Bueno, ¿y quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran un grupo de gente que había regresado de la deportación a Babilonia, que eran judíos, pero que habían adoptado la cultura babilónica. Es más, si ustedes ingresan de alguna manera ahondan un poquito en la compilación de los escritos bíblicos antiguos, existe un escrito bíblico antiguo que es el Códice Sinaítico, que es el Códice Samaritano. El Códice Samaritano era una versión de la Torá samaritana que había sido adaptada a la vida de los samaritanos. No era la escritura adaptada a la vida de las personas, sino era la vida de las personas la que debía de adaptarse a la escritura. Pero los samaritanos tenían un escrito bíblico, entre comillas, que ellos habían adaptado a su vida. Dicho en otras palabras, los samaritanos le daban hasta cierto punto un respaldo desde su códice samaritano a la manera en que vivían. Entonces Jesús les dice, ustedes no saben lo que adoran. Porque es posible hoy en día, no saber lo que se adora. Por ejemplo, cuando tú prefieres ver el clásico Real Madrid-Barcelona en lugar de ir a la iglesia, por ejemplo, tú no sabes lo que adoras. Tú no sabes lo que adoras. Cuando tú dices, es que hoy no me siento bien, no quiero ir a la iglesia, tú no sabes lo que adoras. Ouch. Cuando te preguntas a qué hora va a terminar el mensaje, porque ya, qué aburrido, perdóname, tú no sabes lo que adoras. Cuando eres selectivo para decir este director de alabanza me gusta, este no me gusta, este aquí, este allá, tú no sabes por quién llegas. Y entonces es ahí donde yo creo que nosotros debemos de ir entendiendo que es tan fácil de alguna manera cambiarse o darse por un precio. Por ejemplo, los hijos de Elí se prostituyeron. La palabra establecía ciertas raciones que eran para los sacerdotes, pero los hijos de Elí agarraban lo que ellos querían. Hoy en día, yo he lidiado mucho con eso. La gente te pregunta, hermano, ¿y usted cuánto cobra? Y a mí me ofende. Sinceramente me ofende porque yo no sirvo a Dios y trato de tener este código. No sirvo a Dios por la paga, aunque si tú sirves a Dios, la paga es muy buena. La paga es muy buena. Hay paga aquí en la tierra y hay una paga en la eternidad, si tú sirves a Dios. Pero cuando la gente te pregunta, ¿cuánto usted cobra? A mí me ofende porque yo no sirvo a Dios por la paga, le sirvo por la deuda. Yo le debo. Y esa es la razón por la cual yo le sirvo. Entonces, cuando tú empiezas a servir a Dios por lo que eso te genera, por lo que te generó una vez, o dos veces, o 5 veces, y entonces ahora quieres tener un estándar de vida de celebridad, estamos en graves peligros. Santo. Estamos en un grave peligro. Y yo espero con eso dar a entender que la farándula cristiana no está en la Biblia, ni que mucho menos me digan que ese libro, la carta a los hebreos, con los héroes de la fe. Porque si tienen fe, no cobren y confíen en Dios si tienen fe. Wow. Amén. Levi, y Pastor, si tomamos un break de unos Aleluya. 10 minutos para agarrar aire. ¿Para qué? Pastor, yo quisiera pasar a lo siguiente. El resultado de no conocer al Dios que nosotros tenemos y adoramos ha causado una falta de doctrina en los cantos de hoy en día. Los cantos que ahorita están, digamos, en los top 10 billboards son cantos sin doctrina, ¿verdad? O digamos con doctrina básica. ¿Verdad? Que gloria a Dios, Dios es amor, Dios es bueno, pero a lo que yo quiero llegar es lo siguiente. Me llama la atención que nuevamente Oseas 4:6 dice algo que todos conocemos. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque le falta conocimiento. Pero que me llama a mí la atención es lo que sigue diciendo. Dice, por cuanto tú has rechazado el conocimiento. Es decir, tenía acceso al conocimiento este pueblo, pero su decisión fue rechazar el conocimiento. Y por cuanto decidió rechazar el conocimiento, quedaron deshabilitados del sacerdocio. Y yo creo que yo quisiera preguntarle por qué
los sacerdotes de hoy en día, aquellos que están encargados de ministrar la alabanza, han decidido mejor rechazar el conocimiento de la palabra y mejor adoptar o ministrar cantos en el altar sin doctrina. ¿Por qué se ha vuelto tan común esto en nuestras iglesias? Mira, yo creo que es debido al desconocimiento mismo, porque hoy en día hay mucha gente interesada en la música y entonces todo lo que musicalmente funciona, todo lo que musicalmente tiene cierto punch, todo lo que musicalmente se vuelve atractivo, eso es lo que se canta. Pero cuando vamos a los principios de la Escritura, por ejemplo, aquel principio de Colosenses 3:16 que dice, o 3:18, no estoy mal por ahí, perdón, soy muy malo para recordar los versículos y los capítulos de la Biblia, pero ese versículo de Colosenses donde dice, y la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones, animándoos y exhortándonos unos a otros, con himnos, con salmos y con cánticos espirituales. Ese es el parámetro. Eh, yo no querría una iglesia que cante fuera de ese parámetro, porque hoy en día se le canta cualquier cosa, ¿verdad? Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios, me robaste el corazón y le estamos diciendo ladrón a Dios, Ay. estamos cantando canciones que más están enfocadas en nosotros, ¿verdad? Levanto mis manos aunque no tenga fuerzas y esto, y estamos más enfocados en nosotros que en Dios, y ahora pareciera que vivimos en una era donde Dios nos sirve a nosotros en lugar de ser nosotros los que le servimos a Dios. Entonces, yo creo que una de las cosas básicas con la que creo que por más de 30 años hemos lidiado, los líderes de alabanza, a lo menos, es la posibilidad de traer de vuelta la escritura al corazón del músico. Porque en realidad con los músicos hemos lidiado por décadas para que tengan un instrumento más en su haber, y el mejor instrumento, que es la palabra de Dios. Si los músicos dependiéramos de la palabra como dependemos del afinador, por ejemplo, si los músicos dependiéramos de la palabra como dependemos en algún momento, si cambiáramos la partitura por la escritura, y si fuéramos más dependientes de la escritura que la partitura, tendríamos otros efectos y otros resultados. Sin embargo, podemos echarle la culpa a muchos, ¿verdad? Porque yo recuerdo en mi época, le estoy hablando de hace 30 años atrás, tú ibas al culto con Biblia. Hoy es una aplicación y sabrá Dios si la tienes o no. Y si la tienes, de repente está entre esas aplicaciones que tu smartphone ya te sugirió de borrar porque no la usas para nada. Y entonces sigue siendo una situación que debemos de tomar muy en cuenta, porque un músico sin la palabra de Dios en su alma y en su corazón es como un poeta sin ventana. ¿De dónde te viene la inspiración? ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve? ¿Qué te sublima? ¿Qué te eleva? Porque, perdonen, los músicos necesitamos ese tipo de sentir, ese tipo de sentimiento para expresar mejor nuestras ideas y expresar de alguna manera mejor todas nuestras emociones, porque al final de cuentas los músicos terminamos siendo gente muy emocional, muy, pero muy emocional. Gente que tiene una percepción de lo emocional mucho más allá que la gente que no tiene habilidad o no tiene un talento ejercitado de la música. Y entonces nos volvemos en intérpretes, en intérpretes. Tomamos una canción y la interpretamos en nuestra manera de cantar, en nuestra forma de tocarla. Sigue siendo el mismo acorde, pero no lo toca igual Juanito que lo toca Pedrito. Yo he insistido en esto. ¿Qué canción tocaría David en el arpa para que el espíritu que atormentaba a Saúl lo dejara tranquilo? ¿Qué canción sería? Y entonces deduzco que no era la canción, ni era la marca del arpa. No sé si la marca, el arpa era Korg, era Kurzweil, era Roland, o no sé qué marca era. Era David. Era David, un hombre que tenía devoción con Dios, un hombre que pasaba tiempo con Dios, un hombre que escribió un salmo larguísimo que a mucha gente le da pereza solo verlo,
y donde dice, tus mandamientos se han vuelto canciones para mí. Ahora, ya cuando tú tienes el ánimo de agarrar un mandamiento, te imaginas a David cantando, no robarás, no adulterarás, no harás esto y no harás lo otro, en una canción. Ya cuando tú tienes la capacidad de meter en una canción espacios como esos, mandatos como esos, algo te pasó, algo te pasó, algo descubriste que había en ti mismo. Y esa es una de las cosas que pienso yo que nuestros amados músicos de esta generación no han logrado descubrir lo que Dios puso en ellos. Hay algo más que solamente tocar una guitarra. Hay algo más que solamente interpretar una canción. La Biblia nos llama que somos una nación santa, un reino de sacerdotes. Y el sacerdote, una de las primeras cosas que hacía, recuerdan ustedes, los sacerdotes eran los encargados de transportar el tabernáculo de Moisés, que se convirtió en un tabernáculo móvil. Una de las primeras cosas que un sacerdote desarrolla es su capacidad de crear espacios donde la presencia de Dios se pueda mover. Eso era lo que hacía un sacerdote. Agarraba, aunque sea un velo, lo doblaba y ahí lo llevaba en todo el desierto, y a la hora de que había que levantar otra vez el campamento, sacaba el velo, lo ponía en su lugar y esa gente preparaba espacios donde Dios se movía y donde Dios se manifestaba. Pastor, y como yo siento que ahora es tan difícil llamar a alguien sacerdote en un altar, estamos llenos de músicos, pero muy pocos sacerdotes que saben ministrar y que, como David, ¿verdad? ¿Y qué le respondería o qué le diría usted a una persona que le dice, es que las canciones que ministramos aquí en la iglesia no me están retando musicalmente? Y una persona que está frustrada porque musicalmente no se está logrando en la iglesia. Yo he tenido varias de las ocasiones donde un músico me dice, es que tocamos demasiadas chungas, ¿verdad? Usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Tocamos demasiadas chungas. No quisiera que Claro. tocáramos algo más complicado técnicamente, ¿verdad? ¿Qué le respondería a una persona que le hace esa pregunta? Mira, Jonathan, yo creo que tenemos que establecer también un balance, porque no quiere decir que las chungas es la música de Dios. Claro. Dios no tiene derechos reservados con nadie, ni con un género, ni con un personaje, ni con un artista. Ahora, lo que sí tenemos que entender es la Amén. generación a la que estamos sirviendo. Porque me encanta, el libro de los Hechos dice, y David sirvió a su generación y a la voluntad de Dios conforme a sus fuerzas. Ahora, hay que servir a nuestra generación. ¿Cuál es tu generación? Bueno, mi generación son los que van adelante de mí, los que van conmigo, pero también los que vienen detrás de mí. Y entonces, ¿qué hago yo musicalmente hablando si solo atiendo a un sector de mi generación? Bueno, por ejemplo, si yo decido, por ejemplo, yo soy de la época de Integrity Music, yo soy de la época de Ron Kenoly, de Don Moen, yo soy de esa época, de Laboriel, de Paul Jackson, de esa gente, yo Eso. soy de esa época. Si yo dedicara mi vida y dedicara mis servicios, cuando canto, cuando alabo, cuando dirijo la alabanza, solamente a atender mi generación, los viejitos se me duermen y los jóvenes se buscan otra iglesia. Es lo más seguro. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un balance. Miren, 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 hermanos, a veces nos toca en el grupo de alabanza hacer como la cocinera, ¿no? La cocinera. ¿Se imaginan una cocinera en una casa que solo le hace pizzas a los niños? De lunes a viernes pizza. Sábados y domingos salimos a comer a la calle, pizza. Me mudo para ir con ¿Se ellos. imaginan qué daño le haría a... Bueno, yo también, pero el colesterol ya no me lo deja. Sin Delicioso. embargo, te digo algo, necesitamos balance, necesitamos balance. Claro que sí se puede comer una pizza a la semana, pero si lo haces todos los días, entonces aquí es donde hay que balancear. La música, en mi humilde apreciación, debe ser generacional. Generacional. Atendamos a nuestra generación, atendamos a los más adultos que nosotros, atendamos a la gente de nuestra edad, nuestros contemporáneos, pero también atendamos a los que vienen atrás. Fíjate, eh, en la iglesia donde yo me formé, en la iglesia donde yo crecí, hace muchos años atrás, no teníamos música para jóvenes, no había música para jóvenes. Los niños cantaban las mismas canciones que los adultos cantábamos.
no había esa partición generacional que hoy tenemos. Y esa partición generacional es porque somos una sociedad muy sofisticada, ya no somos un pueblo. Y en la misma iglesia nos podemos convertir en una sociedad sofisticada. Se supone que seamos una tribu, como hijos de Dios, seamos una tribu, seamos un pueblo, una nación con una misma cultura, con una misma creencia. Y hoy en día se nos está complicando mucho esto. Debemos de, creo yo, de manejar y de sobre todo enseñar, porque a veces nos salta la liebre como te pasa a ti, no me desafía musicalmente. Ahora, hijo, ¿quién te dijo que tú viniste a esta iglesia a ser desafiado musicalmente? ¿Qué te va a dar tus desafíos musicales? ¿Qué posicionamiento te va a dar eso en la eternidad? Porque todas esas cosas no las estamos aprendiendo del lado de Dios, lo estamos aprendiendo del lado oscuro, del lado complicado de la vida. Desafiarme musicalmente a mí en realidad no me ayuda mucho. Ahora, ¿debe un músico ser desafiado musicalmente? Yo creo que sí, para su propio crecimiento, para su propio desarrollo, pero no solamente de ese lado. Es lo que pasaba en la naturaleza de Jesús. Jesús no era 50% hombre y 50% Dios, no. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. ¿Qué hay que hacer en la alabanza? Bueno, ser 100% escritural, pero también ser 100% técnico. Tener una técnica musical desarrollada. El gran problema que tenemos hoy es que tenemos un montón de gente que no es profesional en lo técnico, porque aún los que se creen ser profesionales no conocen ese término en realidad. La mayoría de nuestros músicos es gente analfabeta musical, gente que se guía por un cifrado, gente que lo guía el oído, y si no, pues gracias a Dios por YouTube, porque hay tutoriales por todos lugares. Entonces, no podemos elevar un nivel de algo que no lo tenemos, pero elevemos el nivel de lo más sencillo, de lo más útil, elevemos el nivel de lo escritural, elevemos el nivel del conocimiento. ¿A qué nos está llamando Dios como grupo de alabanza? ¿Cuál es nuestra verdadera función? Me voy a desarrollar más en el Señor si soy un mejor músico, porque generalmente crecemos más de un lado, tenemos un brazo más largo que el otro, y no debe de ser así. Si estamos creciendo así, estamos creciendo anormales. Necesitamos hoy más que nunca instrucción con nuestros músicos, instrucción con la gente de nuestros equipos de alabanza. Y gracias, hermanos, por hacer algo como esto, porque esto sin lugar a dudas va a brindar instrucción al que quiera ser instruido. Lamentablemente tenemos gente que lo sabe todo y con ellos no podemos hacer nada. Sí. Ellos lo saben todo y ya no hay más para otro. Hermano, pero usted mencionaba ahorita y decía de que Dios no tiene como no está limitado a un género musical. Entonces eso a mí me haría preguntarme cuáles son los límites en géneros musicales con respecto al altar. ¿Hay algún límite? Bueno, mira, yo diría que lo primero es conocer a Dios, porque honestamente la gente en otras latitudes de la tierra conoce a Dios de una manera distinta como la conocemos nosotros. Yo no sé si tú en realidad, o algunos de nosotros en realidad, hemos tenido que conocer al Dios de la provisión sobrenatural, a ese Dios de que no tienes absolutamente nada y de repente se abre una fuente de agua por ahí y tienes agua que beber como pasa en el África, por ejemplo. Y entonces, cuando esa gente conoce a Dios, empieza a utilizar quizás en su sencillez o en su complejidad ciertos géneros musicales que les son familiares y que les transmiten a ellos ideas muy claras al respecto de Dios. Pero eso probablemente no nos pasa a nosotros de este lado del mundo. Ahora, mi punto es, conozcamos el carácter de Dios. Y entonces al conocer el carácter de Dios, vamos a poder discriminar y decir esto sí, esto no. El problema que hoy el problema grande que hoy tenemos es que sin conocer a Dios, estamos haciendo cosas que no tenemos ni la más mínima idea de que a Dios le agradan o no.
Y nos basamos en que Dios es bueno. Y decimos, es que Dios es bueno. Y como Dios es bueno, lo va a recibir todo, lo va a aceptar todo. Bueno, Wow. yo te pregunto algo. Si tú tienes una relación cercana con alguien, si tú tienes una relación cercana con alguien y esta persona te da cualquier cosa, pero cualquier cosa, puede ir al Dollar Store o al Dollar City o cualquier cosa y te compra algo de $1 y te lo regala. Y es una de tus relaciones más significativas. ¿Qué pensarías tú? Simplemente dirías, esta persona no me conoce. He gastado mi tiempo con esta persona. O aquel papá que sus hijos le vuelven a regalar otro par de calcetines para el Día del Padre, ¿verdad? Tú no has observado a tu papá, no conoces a tu papá, no sabes de las necesidades o los requerimientos o de los gustos que tu papá pueda tener. Entonces, número uno, Jonathan, necesitamos conocer a Dios. No hay otra manera de conocerlo si no es en la Escritura. Si no es en la Escritura. ¿Te imaginas qué haríamos los músicos si definiéramos nuestros ensayos 50% enseñanza de la Biblia y 50% práctica técnica musical? Creo que solo nos quedamos el encargado y uno que otro por ahí que nos ayude en esta época. Pero necesitamos empezar a enseñarle a nuestra gente la importancia que eso tiene, la importancia que eso tiene. Porque entonces yo no podría definir tus parámetros con los míos. Tú estás en una iglesia donde sin lugar a dudas Dios tiene una intención. Y eso es parte de lo revelado, eso es parte de lo que Dios tiene que mostrarte a ti. Yo no veo bíblicamente hablando, yo no veo la musicalidad de los estratos o de los textos bíblicos que tenían que ver con canciones, por ejemplo. No hay partituras, no hay ideas musicales, no hay instrucciones musicales como tal, no hay tiempos, no hay compases, no hay claves de solo, de fa, no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en realidad, Dios tiene un compromiso más o una intención más a que lo conozcamos, que a que sepamos qué clase de música es la que a Él le agrada. Por ejemplo, imagínate tú, la gente que le gusta la música reggaetón y la gente del mundo que lo baila y todo, tú no los ves con un tuxedo, tú no los ves vestidos de etiqueta, porque no es su carácter. El carácter de la gente que le gusta esas cosas es otro. La personalidad de ese tipo de gente, ¿no? Y por favor, no tengo nada en contra de las personas que cantan ese tipo de música. Ojalá Dios les haya instruido. Ojalá que Dios les haya dicho que eso es lo que ellos deben de hacer, porque de lo contrario están en problemas, están en problemas. Entonces, conociendo el carácter de Dios, yo voy a saber qué cantarle, yo voy a saber qué le gusta a Dios. Si yo conozco la personalidad de Dios, diré, es que esto no hace match, esto no encaja en la personalidad de la santidad de Dios. O sea, ¿qué tiene que ver esta música? Que tristemente el mundo la utiliza para ciertas cosas y ciertas actividades y que eso también ya nos debería de poner un freno. Por ejemplo, dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Tenemos géneros musicales que abiertamente son ejecutados para actividades de las tinieblas. Entonces, creo yo que aquí nosotros debemos de ser lo más bíblicos posibles y de alguna manera empezar a conocer a Dios, empezar a caminar con Dios. Vuelvo otra vez al ataque con la samaritana. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, lo que no conocen. Los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación, dijo Jesús, viene de los judíos. Ahora, notemos algo aquí muy importante. Ah, ¿Quiénes eran los judíos? Sencillo, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios. Si tú eres pueblo de Dios, de alguna manera debes de desarrollar tus sentidos espirituales para determinar, y no quiero meter la nariz en otra gente, para determinar qué es lo que yo le voy a cantar a Dios. Porque de alguna manera a mí me van a pedir cuentas por lo que yo hice, no por lo que hicieron los demás. Yeah. Lo que hicieron los demás, ellos lo hicieron, a ellos les pedirán cuentas. A mí me van a pedir cuentas por lo que yo aprobé, por lo que yo enseñé, por lo que yo dije que estaba bien, por lo que de alguna manera yo consentí hacer. Entonces,
Creo que allí está el meollo del asunto. No hay un género, porque curiosamente, más que la música de David, Dios prefirió preservar la letra de lo que David dijo, más que la música. No sabemos qué cantaba David. Algunos estudiosos de la arqueología bíblica dicen que los salmos utilizaban la escala pentatónica. ¿Qué es la escala? La escala pentatónica son 5 tonos, que es la escala lógica del cerebro, ¿verdad? Es estrellita. La, ra, 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 ¿verdad? O sea, estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar, etcétera. Esa es la escala que todo el mundo tiene en la cabeza. 5 tonos. La música de los salmos no era sofisticada. La música de los salmos no era jazz. La música de los salmos no era ese tipo de música tan, pero tan compleja ni tan estructurada. La música. Ahora, ¿quiere decir eso que nosotros tenemos que tocar música de 5 tonos? Tampoco. Pero quiero que veamos el énfasis. Dios no se preocupó tanto de la música como del contenido. Como el contenido. Y estoy casi convencido que la música y el contenido iban en la misma dirección. Si yo le voy a cantar de la santidad a Dios, si voy a cantar de la pureza de Dios, tengo que buscar lo más puro, lo más santo para envolver esa palabra. Hay un gran poder cuando nosotros hacemos coincidir la música con el mensaje. Que el mensaje y la música digan lo mismo. Es una bomba atómica. Es una bomba atómica. Eso tendrá repercusiones en todas las naciones Amén. si de alguna manera logramos coincidir eso. Amén. Bueno, Marvin, yo consolidando todo lo que hemos hablado, puedo entender que uno de los problemas más evidentes es falta de conocimiento. A mí me llama la atención que en el primer libro de Samuel, cuando el Señor empieza a describir al sacerdote Elí a sus hijos, dice sus hijos eran Ofni y Finés, y dice eran sacerdotes de Jehová. No eran usurpadores, eran genuinamente llamados, tenían el linaje. Y luego, en 1 Samuel 2:12 dice que eran indignos. Hay algunas versiones que dicen que eran hijos de Belial. Eran escogidos, eran de linaje, pero el Señor los hallaba indignos y luego dice, y no conocían al Señor. Puedo percibir que usted detectó este problema, ¿verdad? Que ya lo encajonó de decir, esto es una falta de conocimiento, especialmente en nuestra generación actual, que todo lo quiere rápido, que todo lo quiere ver a través de un tutorial de YouTube y de repente el tutorial está dividido en 10 pasos, pero ya solo ve el primero y con eso ya se va y ya somos expertos, ¿verdad? Y usted viene y funda Instituto de Adoración. Yo entiendo que usted trata de equipar musical y bíblicamente a los grupos de alabanza. Cuéntenos un poquito sobre cómo usted está tratando de contrarrestar esta falta de conocimiento con este proyecto y cómo ha visto los resultados. Mira, Cristian, hace 10 años más o menos, yo empecé a ser un predicador itinerante. Y casi siempre la gente me vinculaba con el asunto de la alabanza, porque fue lo que hice prácticamente toda mi vida de trabajar a tiempo completo acá en Guatemala, en una de las primeras mega iglesias de aquí en Guatemala. Y entonces la gente siempre me vinculaba con eso. Y entonces me decían, hermano, venga a darle una charla a los hermanos de la alabanza, venga a compartir la palabra a la iglesia y venga a enseñarnos de adoración, de alabanza. Y entonces me empecé a fijar en un fenómeno impresionante y era ver tantísima gente con muchísimo talento musical, extraordinario talento musical, como nunca lo vi antes. He visto músicos que te dejan helado, impresionante, una técnica, una habilidad, un oído asesino, pero lejos de Dios, totalmente lejos de Dios. Me encontré con un gran amigo que, a Dios gracias, está de vuelta sirviendo al Señor, pero después de que había sido un estupendo baterista, lo encuentro hace muchos años en una de las calles aquí en Guatemala y lo saludo y le digo, ¿qué estás haciendo? Y él me dice, estoy tocando con el grupo fulano y tal. Un grupo mundano aquí en Guatemala, muy famoso, muy famoso. Y le digo, ¿y qué estás haciendo allí? Y entonces él me dice, hermano Marvin, es lo único que sé hacer. Es lo único que sé hacer. Y tristemente me dice, me pagan mejor ahí
que lo que puedo hacer en la iglesia. Él contaba que era músico a tiempo completo de una iglesia muy grande aquí en Guatemala. Y en la iglesia, pues en los momentos donde no había que hacer música ni nada, lo ponían a barrer y a trapear la iglesia. Y cualquiera diría, no, qué indigno de un músico. Pero perdón. El Señor nos llamó a servirle. Yo recuerdo que una de mis primeras intervenciones en el grupo de la juventud, que fue donde yo inicié, en la iglesia donde crecí, estábamos en un retiro de jóvenes, más de 1.500 jóvenes en un retiro. Y llegó la hora de ministrar alabanza. Yo tenía casi 8 meses de estar yendo a los ensayos y nunca había participado en nada. Más que la primera vez que me dijeron que cantara una canción que estaban aprendiendo ahí todos y que me dijeron que me sentara ahí, que esperara ahí. Y yo seguí esperando ahí 8 meses. Y en ese retiro, curiosamente, faltaba un cantor. Y por ese cantor que faltó, por ese cantor yo estoy aquí. Porque ese cantor me proveyó a mí la posibilidad de estar cuando alguien no quiso. Y son las múltiples formas como Dios nos da espacios y nos utiliza para que al final entendamos que es un tesoro puesto en vasos de barro. Ahora, el punto es este. Yo empecé a ver muchos jóvenes sin procesos, muchos jóvenes prácticamente maquilados por la necesidad. Hoy en día, tristemente, veo yo una lejanía abismal entre pastores y sus grupos de alabanza. Hoy, lamentablemente, muchos de nuestros pastores infieren o perciben que como los muchachos están en el altar y están cantando y están adorando a Dios, están bien. La mayoría de músicos en los altares hemos estado en graves crisis y nadie se ha enterado. Hemos estado en grandes conflictos, en pecados terribles y nadie se entera. Porque simple y sencillamente la gente cree que porque estamos ahí estamos bien. No tenemos ningún problema. Y nuestros líderes tienen que atender matrimonios, tienen que atender familias, tienen que atender líderes, tienen que atender ese hermanito que ya se las lleva de Superman, que se quiere llevar a la iglesia, y tienen que andar haciendo un montón de menesteres, olvidando que mucho de lo que se hace en la iglesia está con este tipo de gente. Y entonces nació en mi corazón un deseo de hacer algo, un anhelo por hacer algo. Y eso le dio lugar al Instituto de Adoración. El deseo de poder equipar tanto joven y tanto varón, tanta mujer que están en los grupos de alabanza y realmente están por una afición, porque les gusta, porque quieren y no saben que su verdadero llamado ha sido a atraer la presencia del Señor, no solamente en las plataformas, no solamente en los púlpitos, donde quiera que estén. A los músicos se nos ha olvidado que fuimos llamados también a evangelizar. A los músicos se nos ha olvidado que fuimos llamados también a poner las manos sobre los enfermos y ellos sanar. A los músicos se nos está olvidando que hemos sido llamados a menospreciar nuestra vida y a negarnos a nosotros mismos con tal de seguir a Jesús. A los músicos se nos ha olvidado que no estamos ahí por las multitudes, estamos ahí por un llamado. Y que, como dijo Charles Spurgeon, un alma es un campo misionero. Un corazón vale la pena, una vida vale la pena. Entonces, Cristian, yo creo que nace de una necesidad, nace de una situación que es real, nace de buscar una solución, ¿verdad? A veces cuando Dios trata tu vida y te quiebra por aquí, te quiebra por allá, te quiebra por el otro lado, te está haciendo una llave. Las llaves están llenas de quiebres. Y Dios te está haciendo una llave porque te ha quebrado tanto que ahora tienes tantos quiebres, pero eres la llave que va a abrir una puerta. Yo creo que eso es una de las cosas que está pasando en nuestras vidas. Todos los quebrantamientos por los que hemos pasado nos están haciendo la llave que va a abrir una puerta hacia algo nuevo. Esta llave en mi vida es el Instituto de Adoración. Es un acercamiento a muchos músicos, a muchos cantores, a muchos sonidistas, mucha gente que está sirviendo en la iglesia, pero que se está desgastando, se está quemando, y algunos de ellos ni siquiera tienen el conocimiento de quién en realidad es Jesús
ni la obra salvadora de Cristo en sus corazones. Wow. 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 Impresionante. Bueno, tal vez, Levi, en un rato nos dices cómo estamos de tiempo, pero antes de empezar ya a hacer las conclusiones, hermano Marvin, yo tenía una pregunta de parte de una persona que se enteró que íbamos a tener este podcast y vamos a estar compartiendo con usted, y quería preguntarle, pero con mucha vehemencia, el por qué usted, cuando era su maestro, era tan maestro tan duro en el IME, en el colegio del IME. Y lo que pasa es que mi esposa ya se llama Stephanie, ella se enteró que íbamos a estar hablando con usted y dice, pregúntale por qué era un maestro tan duro. Entonces, por favor, contéstele, digan algo, un saludo ahí para que ella pueda dormir tranquila el día de hoy. Primero que nada, lo siento, Stephanie, pero creo que si no hubiese sido por eso, no te hubieras buscado un buen hombre. La Biblia dice que son fieles las heridas del que ama. Y cuando yo llegué al colegio, era un hombre recién casado, no tenía hijos, pero siempre tuve de alguna manera el prototipo de un padre severo. Yo tuve un padre severo. Es más, lo tengo. Lo único que ya cuando los papás se ponen viejitos se les quita lo severo a ustedes. Eso es esperanza para alguno que está pasando por la severidad de un papá. Pero cuando los padres ya entran en una edad bastante avanzada, dejan de ser severos. La severidad de mi padre me alejó a mí de las drogas. Nunca en mi vida he probado una droga. La severidad de mi padre me alejó a mí de tantos lugares de perdición. Nunca en mi vida, ni siquiera, entré a una discoteca. La severidad de mi papá me alejó a mí de muchos lugares de perdición. Y era el método que conocí. Era el método que conocía. Yo era severo con los muchachos porque, por una simple y sencilla razón, ellos estaban en lugares malos. Muchos de ellos tenían malas influencias. Los colegios evangélicos, a lo menos allí en Guatemala, no están llenos de angelitos que dejan las alitas en la puerta. Al contrario, mucha gente envía a sus hijos mal portados a un colegio evangélico a que se los arreglen. Y entonces había mucha oposición. Dile a Stephanie, por favor, que lo siento, que me disculpe. Yo creo quisiera saber qué tan mal portada era quizás ella. le sirvió de algo. Yo quisiera saber qué tan mal portada era ella. Mira, te voy a ser muy honesto. No tengo la referencia ahorita. Tendría que verla en una fotografía del antes y del ahora, porque te estoy hablando, eso fue en el año 2005, 2006, si no estoy mal. Fueron solamente 1 año y medio que yo estuve en el colegio. Ahora, para que tengan un poquito de background de lo que me pasó, yo llego al colegio porque había un joven vendiendo drogas en el colegio. Y entonces me mandan a mí al colegio para ir a ver qué hacía con la situación. Y entonces te imaginas con esa condición, cómo llega uno a un colegio, ¿verdad? O sea, no se supone que en un colegio haya gente vendiendo drogas. Y era un estudiante vendiendo drogas. Eso es grave y tienes que protegerlos a todos. Yo era un tipo contra 700 estudiantes, porque todos eran mi responsabilidad. Yo no llegué ahí a poner la ley ni a obligarlos a todos. Llegué ahí, primero que nada, a descubrir quién era el que estaba con eso. Y se evidenció una historia muy complicada, pero los que quedaron, creo yo que se libraron de un gran mal. Porque este muchacho estaba reclutando a mucha gente, vendiéndole drogas a mucha gente y vendiéndole drogas a gente que estaba en una situación de vida muy, muy complicada. Entonces, tocó. No, qué bendición. Hay muchas cosas más que quisiera yo aportar y preguntar, pero yo creo que esta es la primera de muchos otros podcasts que vamos a hacer, Pastor. Gloria sea al Señor. Y yo creo que lo que hoy nos llevamos es la importancia de conocer al Dios que nosotros servimos y adoramos, porque al conocerle se nos va a quedar eso, vamos a saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada. Gracias, Pastor Marvin.
por el tiempo que compartió con nosotros y las conversaciones que tuvimos y las preguntas que nos respondió. Y pues este ha sido el How Podcast. Gracias a todos por sintonizar este episodio y que el Señor les bendiga. Amén.